Profe, yo creo que a mí me dejó, pues me dice que la grabación está a punto de comenzar. ¡Uy, qué bien, Tulio! Excelente. Listo, sí, señor. Tulio, excelente. Mil gracias. Tulio, entonces debiste haber sido tú el que llegó de primera. Listo, muy bien. Gracias. Listo, Listo, profe. chicos, excelente. Muy bien. Entonces, listo. Hoy vamos a ver este tema de implementación, planeación y control de procesos analíticos en el laboratorio clínico. Y es un tema muy fácil porque es muy administrativo, así como hemos visto los otros temas, porque lo que yo les había dicho a ustedes al principio de esta clase o de esta materia o de esta asignatura es que esta asignatura es más administrativa, es más de sistemas de gestión, es más del papeleo, es más de la documentación y de saber cuáles son las normas que rigen esa documentación de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, vamos a hablar de la planeación. Cuando vamos a hablar de la planeación, vamos a hablar de la planificación o planeación de un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando vamos a hablar de la planeación, vamos a referirnos a una palabra sinónima de esa planeación que se llama la organización. Cuando yo planeo, voy a hacer una organización, voy a distribuir las actividades y voy a distribuir los cargos, voy a distribuir las tareas, las actividades, y se llama organización. Entonces, cuando hablamos de la organización, en términos de la planeación, decimos que la organización es uno de los elementos esenciales de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad y que está íntimamente relacionado con todo el modelo de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, cuando hablamos de la organización, antes de hablar de la organización y la planeación, debemos saber que hay un elemento mucho más importante que la misma organización y es el compromiso. Es el compromiso, pero cuando hablamos del compromiso no estamos hablando de que todo el personal, los analistas, los del aseo se comprometan, sino estamos hablando que haya un compromiso institucional, completamente institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que las primeras personas comprometidas totalmente con un sistema de gestión sea la parte administrativa principalmente. Porque cuando la parte administrativa o la alta dirección de una institución o de un laboratorio se compromete a plantear, a planear, a organizar un sistema de gestión de aseguramiento de la calidad, el compromiso lógicamente va muy respaldado y lógicamente las personas que están por debajo de esa alta dirección van a disponerse y van a comprometerse a hacer una planeación y organización de ese mismo sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando hablamos del compromiso, estamos hablando de que cuando hablamos del compromiso, estamos diciendo que la alta dirección, sea la alta gerencia, sea la gerencia, sea el director del laboratorio, el director de la institución, el director de la clínica, estén totalmente comprometidos y tengan personas que sean de alta dirección, ya sea el coordinador de calidad o una persona de alta jerarquía que se encargue exclusivamente de motivar y de tener un compromiso total hacia ese sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando hablamos de la organización, estamos hablando de cuando establecemos esas actividades y esos cargos que cada persona va a tener. Entonces, si hablamos del término de organización en el contexto de un modelo de gestión de la calidad, lo estamos diciendo en referencia a la dirección y la estructura organizativa que debe tener de apoyo el laboratorio, es decir, cómo la gerencia o la alta dirección van a organizar y van a hacer que ese sistema de aseguramiento quede desarrollado por todos y cada uno del talento humano que pertenece a esas instituciones, es decir, desde ellos hasta las personas que hacen el aseo y que se comprometen a hacer sus actividades de la manera perfecta o de la mejor manera para que no haya problemas. Entonces, cuando hablamos del compromiso, decimos que es el primer o el elemento más vital de cualquier planeación o de cualquier organización de un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando hablamos del compromiso y hablamos de la alta dirección o de la alta gerencia, estamos diciendo que ellos son los que deben apoyar el sistema de gestión de la calidad en todos los niveles y no solamente apoyarlo, porque algunas veces la alta gerencia o los directores enuncian su apoyo, pero no participan ni hacen parte activo de las actividades que es planear y organizar y plantear y desarrollar un sistema de gestión. Entonces, no es solamente poner el dinero y decir, vamos a apoyar y necesito que el talento humano apoye, sino que el talento humano tiene que ver que la alta dirección también participa activamente de ella. Porque en el momento en que las personas y el talento humano ven que la alta dirección está comprometida y participa activamente de las actividades, también se compromete, hace que las personas también se comprometan. Entonces, hacen que las personas tanto talento humano como apoyo, vean la importancia de ese sistema de calidad.
Entonces, cuando vamos a hablar de el sistema, del compromiso de la dirección, estamos hablando de que en ese compromiso tiene que estar incluido el nivel de toma de decisiones de esa organización para planear el sistema de gestión. Cuando quiere decir y se refiere a establecer políticas y se refiere a poner los recursos financieros y necesarios para apoyar ese sistema de gestión. Recuerden, chicos, que los recursos en términos de sistema de gestión no son solamente económicos, sino que los recursos son el talento humano, el equipamiento, la estructura, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de recursos tangibles tangibles, lógicamente todos tangibles, pero vamos a hablar de unos que son financieros o monetarios y vamos a hablar del resto, que son el resto, que son más del 80%, 75%, que son talento humano, estructura, equipamiento y todo lo demás, que ya debe estar ahí. Entonces, cuando hablamos de que esa estructura de organización debe estar diseñada de tal forma que garantice el cumplimiento de los objetivos que se van a plantear. Entonces, esta estructura organizativa debe ser, es un segundo elemento importante para cualquier planeación de un sistema de gestión de la calidad, pero debe estar diseñada de manera tal que se cumplan los objetivos de la calidad. Chicos, todos tenemos objetivos de calidad. Cuando se plantea o se organiza un sistema de gestión de la calidad, todos tenemos objetivos de la calidad. Entonces vamos a plantear, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que yo soy analista. Entonces, si yo soy analista, yo en mis métodos o técnicas analíticas planteo objetivos de calidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser los objetivos de calidad de cualquier técnica analítica? Hombre, los parámetros de desempeño, porque los parámetros de desempeño son los que me van a medir la eficiencia, no solamente del analista, sino de la misma técnica. Entonces yo como objetivo de calidad en mi técnica analítica voy a colocar que mi exactitud debe estar por encima de tal. Y voy a colocar que mi incertidumbre debe ser más pequeña de este valor. Entonces son objetivos, me estoy planteando objetivos de la calidad, como por ejemplo la alta dirección se plantea objetivos de calidad. Vamos a establecer el sistema de gestión de la calidad para tal momento. Entonces, pero para que ese sistema de gestión de la calidad se establezca, todo mi talento humano, desde las personas que hacen aseo, los analistas, los auxiliares, todos los que hacen parte de las actividades que yo vendo en el laboratorio o en la institución clínica, debe estar comprometida con esos objetivos de la calidad. ¿Quedó claro qué son los objetivos de la calidad, chicos? ¿Quedó claro? Sí, O profe. lo explico de manera más clara. Listo, Tulio. Excelente. Entonces, cuando hablamos de que el primer elemento es el compromiso, el segundo elemento es que la estructura o la organización debe estar diseñada para cumplir los objetivos de la calidad. Quiere decir que si yo soy analista o si yo soy coordinador de calidad, ¿cierto? De la calidad o de la calidad analítica, entonces para mí deben haber recursos. Los recursos, no solamente estoy hablando del dinero, de mi salario, de lo que me representa a mí los recursos de manera monetaria, sino estoy hablando de los recursos, cómo me dan jerarquía, cómo me dan autoridad a mí para yo como coordinador exigirle al resto del personal que hay que cumplir, ¿cierto? Y yo como coordinador de calidad, cómo me comprometo, porque yo soy alta dirección, yo cómo me comprometo y cómo hago de líder para que mi talento humano sea capaz de cumplir con esos objetivos de la calidad. Ahora, si yo soy analista, entonces a mí me deben dar recursos, me deben garantizar los recursos para que mi compromiso no solamente sea emocional y emotivo, sino que yo también pueda llevar a cabo esas actividades. Entonces deben darme un equipamiento bueno, deben darme una estructura buena, deben darme el equipo de protección personal bueno para yo poder llevar a cabo todas las actividades y con las cuales yo apunto a los objetivos de calidad de mi técnica analítica, de mis actividades y por lo tanto estoy aportando a esa organización o planeación del sistema de gestión de la calidad. Para que esto ocurra, chicos, todo laboratorio o toda entidad que esté planeando o organizando un sistema de aseguramiento de la calidad, sea que se quiera acreditar o no, debe ser una entidad estructurada de manera legal y cumplir con las exigencias locales, es decir, cumplir con las exigencias que el medio ambiente y que el entorno le piden. Eso quiere decir que si yo soy un laboratorio de diagnóstico clínico, debo cumplir con lo que la demanda me está pidiendo, debo cumplir y debo ser una entidad legalmente estructurada. Entonces, esto garantiza el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de gestión, ya que debe contar con todos los elementos que yo necesito para la organización. En términos
en términos clave o definiciones clave que yo necesito para poder plantear un sistema de aseguramiento de la calidad, vamos a hablar de ciertas características o componentes claves que necesitamos para hacer esa organización. Y la primera es el liderazgo. El liderazgo tiene que partir desde la misma alta dirección. Pero lo más importante es que el liderazgo debe partir de las personas, de todas las personas en general. Entonces vamos a decir el liderazgo como un compromiso total hacia la implementación de ese sistema de gestión de la calidad, o sea, ese sistema de aseguramiento de la calidad, donde yo en la implementación voy a tener que plantear visión, misión, ¿cierto? Voy a tener que plantearme estrategias para motivar a mi talento humano y a mis recursos humanos para poder que eso se lleve a cabo. O sea, es decir, que el compromiso no solamente sea de parte de ellos, sino que yo también pueda motivarlos a tener una mayor eficiencia, un mayor compromiso, por ejemplo, a que ellos me ayuden a establecer, a organizar métodos, a organizar técnicas, y que lo más importante en ese liderazgo es que cuando yo soy líder, yo cuando hablo de liderazgo estoy hablando de una persona que motiva a que lleguemos y nos enfoquemos a una meta. Entonces, los líderes pueden ser tanto buenos como malos, pero en este caso estamos hablando de un sistema de gestión de la calidad, estamos hablando de un líder que lleva a que se cumplan esos objetivos de la calidad. Entonces, nos establecemos, nos diseñamos y una de las componentes clave que debe tener todo, todo sistema de gestión o aseguramiento de la calidad es el liderazgo. ¿Qué quiere decir? Debe haber capacidad de motivar, debe haber capacidad de comunicar, debe haber capacidad de organizar, debe haber capacidad de distribuir y de asignar actividades de forma responsable. Otro, otro componente clave para la organización o la planeación de un sistema o aseguramiento de la calidad es la estructura organizativa. ¿Qué quiere decir la estructura organizativa? Y me voy a devolver. Es cuando nosotros organizamos o damos una estructura de manera tal que se sabe cuál es la estructura y de qué dependemos o de qué no depende mi departamento o mi actividad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la estructura organizativa, estamos hablando de ese organigrama de actividades o organigrama de compromisos o de cargos que se asignan con responsabilidades claras, es decir, con actividades establecidas. Entonces, digamos que yo soy analista, entonces yo dependo de la persona que hace las compras, yo dependo de las personas que traen y trasladan las muestras, yo dependo de la persona que me compra los insumos, yo dependo de la persona que me recibe los resultados y que me entiende los resultados y que los reporta de manera correcta. Entonces, es cuando sabemos, en medio de mis actividades y mis responsabilidades asignadas, dónde estoy yo. Otro componente clave de la organización en términos de un sistema de planeación, de un sistema de aseguramiento de la calidad, es ese proceso de planificación, donde en ese proceso de planificación, más adelante vamos a hablar, hay herramientas que nos ayudan a hacer ese proceso de planificación. Entonces, nosotros ese proceso de planificación lo debemos enmarcar en términos del tiempo. Es decir, yo cómo en términos del tiempo planifico las actividades para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, en medio de ese tiempo, yo voy asignando en qué tiempo yo necesito que se cumplan ciertos objetivos y con respecto a la planificación temporal de esos objetivos, yo voy asignando responsabilidades de las actividades que se necesitan realizar y voy asignando recursos, voy asignando disponibilidad, voy asignando personal y voy haciendo que el flujo de trabajo y de actividades y que los recursos económicos se enfoquen en cumplir esos objetivos de la calidad. Entonces, cuando hablamos del proceso de planificación, decimos que es ese proceso mediante el cual nosotros de manera temporal o en el tiempo organizamos y disponemos todo para poder cumplir con esos objetivos planteados en el sistema de aseguramiento de la calidad. Cuando nosotros tenemos ese proceso de planificación y hemos podido planificar, entonces sigue una palabra muy importante que se llama el desarrollo o la implementación. Cuando hablamos de la implementación, quiere decir que ya tenemos una organización, ya tenemos unas actividades y llegó el momento de desarrollar o implementar. Entonces requerimos personal o recursos capaces de afrontar cualquier tipo de problemas. En este caso, voy a hablarles en este caso como qué. Por ejemplo,
Cuando nosotros planteamos o organizamos o planeamos cualquier proyecto, inclusive un sistema de aseguramiento de la calidad, nosotros planteamos actividades y le ponemos tiempo. Pero resulta que en toda planeación, o en la mayoría, porque que no ocurran, digamos, problemas, o que no ocurran hallazgos, o que no ocurran no conformidades, o que no ocurran algo que se presenta en el camino, que a eso le llamamos como baches o problemas. En ese momento, si eso pasa en alguna planeación, es ideal, pero generalmente cuando nosotros planeamos, organizamos o planificamos un proyecto, nosotros lo planificamos en el tiempo y siempre se van a presentar, digamos, retrasos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la implementación y el desarrollo de una planificación o de algo que ha sido planeado, sobre todo en un sistema de aseguramiento de la calidad, vamos a encontrar muchos problemas en el camino. Entonces necesitamos que mi personal sea tan capaz, sea tan hábil, sea tan competente, que sea capaz de gestionar, sea capaz de desarrollar, sea capaz de llevar a cabo la solución de esos problemas que se enfrenten. Entonces, en ese caso, debemos tener personas que sean capaces de buscar estrategias alternas, de buscar la solución, y para ello debo tener actividades y recursos asignados de manera tal que esas personas puedan cumplir no solamente con la planificación, sino que podamos dar la garantía de ciertos tiempos que hay que cumplir, y en este caso lo llamamos tiempos calendario, de manera tal que se alcancen los objetivos planificados. Y para que eso pase, cuando estamos haciendo el desarrollo y la implementación de un sistema de aseguramiento, un proyecto o cualquier actividad que queramos planear, si queremos ser empresarios, planeamos ese desarrollo empresarial. Entonces, a esas actividades le tenemos que hacer un seguimiento. Y sobre todo, esta palabra es muy importante en sistemas de aseguramiento o de gestión de la calidad, porque muchas veces hacemos planificación, muchas veces hacemos estrategias de desarrollo y enmarcamos en cronogramas temporales las actividades para poder cumplir, pero no hacemos un seguimiento, ¿cómo le digo yo? Un seguimiento evaluativo, un seguimiento que me indique a mí cómo vamos. Entonces, hay una palabra muy clave o un componente muy clave de la planificación que se llama el seguimiento. ¿Y qué quiere decir el seguimiento? Quiere decir que a medida que nosotros establecemos la organización y los componentes, planeamos los componentes y la distribución de un sistema de gestión de la calidad o de aseguramiento de la calidad, debe ser necesario contar con procesos de seguimiento que garanticen que no solamente se termina a tiempo, que no solamente que se cumple con los hitos, con las normas, con los compromisos, sino que funcionan. Y que si no funcionan, debemos tener un lema que dice la 9001, ¿cierto? En 2015, que es la última actualización y que lo ha dicho desde sus comienzos, desde su primera versión, la mejora continua. Hombre, yo puedo cumplir con algo con lo que me comprometí, con lo que me comprometí en mis actividades asignadas, pero no necesariamente quedó de la mejor forma. Entonces, yo cumplo con mis actividades, cumplo con lo que me establecieron, pero sé que puedo mejorarlo. Entonces, no solamente hago seguimiento, ese seguimiento me va a ayudar a ver que yo sí cumplo, sino que, y en qué estado de cumplimiento estoy, sino que también me va a ayudar a hacer un mejoramiento continuo. Que de eso se trata la norma ISO 9001, versión 2015. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a hablar de que en la planificación de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad, yo les había dicho que era muy importante el compromiso de la alta dirección, es decir, de la alta gerencia, de la coordinación de aseguramiento de la calidad, de los directores de las instituciones, porque si de ellos se parte con un compromiso, pues se va a tener el compromiso, no sé si llamarlo compromiso, pero se va a obtener la disposición o buena actitud de las personas, del talento, del recurso humano, para poder desarrollar ese sistema de gestión. Y en el caso, cuando yo hablaba del rol de la dirección, cuando hablaba de ese compromiso de la dirección, hablo de la palabra liderazgo. Entonces me voy a enfocar en una parte de la norma. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Doris, hola, ¿cómo estás? Ah, es que nos están pidiendo entrar. Profe, se entrecorta un poquitico, pero está bien.
Tienes toda la razón. Doris, ¿cómo estás? Es que Doris nos estaba pidiendo poder ingresar y por eso se entrecortó un poquito. Pero chicos, si ustedes ven que se entrecorta un poquito, me dicen y yo trato de mirar si es mi señal o qué pasa, ¿cierto? Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces seguimos. Cuando hablamos de la componente liderazgo, y que yo les hablaba de que uno de los mayores compromisos debe ser desde la alta dirección, es decir, la gerencia, los directores, el coordinador de calidad, deben ser los más comprometidos con cualquier sistema o planeación de un sistema de aseguramiento de la calidad. Voy a referirme a la norma ISO 15189, que es la que se refiere a laboratorios clínicos, ¿cierto? Sistemas de gestión de laboratorios clínicos. En la norma 15189 hay un párrafo que establece lo siguiente. La dirección del laboratorio será responsable del diseño, implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión de la calidad. Es desde allí, desde la norma 15189, que es exclusivamente, o exclusiva, no exclusivamente, exclusiva para los laboratorios clínicos o diagnóstico médico, es desde allí de donde partimos que la misma norma dice, si no hay compromiso, si no hay liderazgo desde la alta dirección, no, pues, no es fácil llegar a un buen sistema, una buena implementación. Porque solamente el hecho de que haya liderazgo desde la alta dirección establece que puede haber una buena actitud y disponibilidad del talento humano de ahí para abajo. Entonces, cuando ya hablamos del liderazgo y del rol de la alta dirección en el establecimiento o planificación de un sistema de gestión de la calidad, hablamos que ese sistema de gestión debe describir las responsabilidades específicas de la misma dirección. ¿Qué quiere decir? La dirección debe ser responsable de establecer las políticas, de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Debe garantizar, chicos, que se documenten esas políticas. Debe tener personal exclusivo para encargarse de ese establecimiento del sistema de gestión de la calidad, de manera tal que esas personas que están exclusivamente encargadas de esa planificación o sistema de aseguramiento de la calidad deben documentar las políticas, la visión, la misión, los procesos, los procedimientos y las instrucciones necesarias para poder llevar a cabo ese sistema de gestión de la calidad. La misma alta dirección debe asegurarse de que todo el personal, desde la persona más de menor jerarquía, podamos decir personas que hacen aseo, que son personales de apoyo, personas que hacen domicilios o personas que hacen, ¿cómo le llamamos? Transporte de muestras, debe la alta dirección o la persona que está encargada del establecimiento del sistema de gestión de la calidad debe asegurarse de que todo el personal comprende todos los documentos, sobre todo los documentos que son concernientes a la actividad que él lleva a cabo, que comprende las instrucciones, que comprende sus responsabilidades y los deberes que tiene que cumplir para poder asegurar ese pedacito, ese entorno, esa componente que él pone en ese sistema de gestión de la calidad. En ese caso, entonces la alta dirección tiene que facilitar a cada persona, a cada talento humano, una autoridad, es decir, una jerarquía que le da pie para, digamos, yo necesito autorizar que esta personita me haga aseo en estas zonas. Pero hay zonas donde es dificultoso en los laboratorios hacer aseo. Entonces debe haber una comunicación clara qué se puede hacer, pero debe haber una comunicación clara de qué debo hacer para poder cumplir y llevar a cabo mis actividades. Desde actividades muy sencillas como atender un teléfono, como atender el público, como atender o reportar resultados o entregar resultados, hasta la actividad esto compleja de dirigir o gerenciar una institución. Entonces, en ese caso, debo facilitar a todo el personal sus actividades, sus responsabilidades y los recursos adecuados para llevar a cabo esas actividades que les son asignadas. Entonces, si seguimos con el sistema de aseguramiento de la calidad, entonces vamos a decir que es la alta dirección la encargada de suministrar ese manual de calidad. Entonces, ustedes pensarán, chicos, que cuando las normas o la metrología decimos que la alta dirección es la encargada de suministrar ese manual de la calidad. Últimamente, chicos, desde más o menos desde el 2017, se estableció que no se tenía que tener un manual impreso, pero se estableció y es más, yo les voy a ser sincera, el manual de calidad ya no es algo que sea necesario. Si un laboratorio no tiene manual de calidad, no necesariamente no se puede acreditar
o no se puede calificar. Sí se pueden calificar, pero el hecho de tener un manual de calidad me establece a mí unas guías o unos procedimientos que se siguen, no solamente en términos analíticos, sino en términos de pre-analítica y post-analítica, que aseguran que hay unos procesos que apoyen ese sistema de gestión. Entonces, cuando dice que la alta dirección es la encargada de suministrar ese manual de calidad, no está diciendo que ellos son los encargados de sentarse a escribirlo, ¿cierto? Y darlo a conocer. No, ellos se deben encargar de tener el personal que se encargue de escribir, de establecer ese manual de calidad. Y ese manual de calidad son guías o son procedimientos que nos establecen cómo nosotros aportamos a ese sistema de gestión. Entonces, el manual se convierte en un medio por el cual se establecen y se comunican las políticas al personal y a los usuarios del laboratorio. No solamente el manual de calidad o sistema de gestión de aseguramiento de la calidad establece normas y actividades y responsabilidades para las personas que están dentro de la institución, sino que también establece las normas y los deberes que debe cumplir los mismos usuarios o los mismos clientes de esa institución. Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo ustedes chicos que son de bioanálisis o bioanalistas, ustedes se han dado cuenta que cuando yo quiero yo soy analista y quiero que mi muestra llegue bien, debe haber unos procedimientos claros para la persona que toma la muestra. Pero igual debe haber unos procedimientos claros para la persona que se va a tomar la muestra, es decir, para el cliente, para la persona a la cual le vamos a hacer los análisis. Entonces, ese manual de calidad de la institución no solamente debe ser claro para mi institución y para mis personal, sino que debe ser claro inclusive para los usuarios del sistema. Entonces, en ese caso, cuando hablamos del rol de la dirección, la dirección debe establecer jerarquías. En este caso, establece que los directorios o los directores o los gerentes o la alta dirección del laboratorio debe configurar una organización que apoye ese sistema o ese modelo de calidad. Y que esas personas que ellos asignen deben ser los responsables de elaborar las políticas, deben ser los responsables de asignar actividades, responsabilidades, autoridades a las personas correspondientes. Deben ser personas que tengan la capacidad de facilitar o de asignar recursos y deben ser personas que revisen los aspectos de la organización del sistema de calidad para conseguir que él realmente funcione, que él realmente cumpla con esos objetivos de la calidad. Y para ello deben asegurarse de que todo el personal sigue las políticas de la calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber una manera de hacer ese seguimiento, como lo habíamos dicho en la última componente clave. Debe haber una forma de hacerle seguimiento a que el personal siga esas políticas que se establecen para el sistema de aseguramiento. En ese caso, la alta dirección del laboratorio debe asignar personal, en este caso directores de calidad, ¿cierto? Que hoy en día se llaman coordinadores de calidad o tienen diferentes cargos, nombres de cargos, pero esos directores o esas personas asignadas deben elaborar las políticas para que la alta dirección cumpla, ¿cierto? Con su compromiso. Son los encargados de planificar e implementar el sistema de gestión y generalmente son los responsables de que esa implementación y ese seguimiento y la comunicación del sistema de gestión se lleve a cabo y sea óptima. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Debajo de la alta dirección, inclusive debajo de los líderes de la calidad, que puede ser coordinador, que puede ser el líder de calidad, como lo llamen el cargo, está el resto del personal del laboratorio, el resto del talento humano. Entonces, en este caso, entran los técnicos, entran el personal de aseo, entran los analistas, entran todo el resto de personal. Y en ese caso, el personal del laboratorio tiene responsabilidades dentro de las cuales cada persona o cada talento humano debe conocer esa estructura organizativa y debe incluir a las personas a las que se le asigna esa autoridad y responsabilidad, se les debe dejar clara cuál es su estructura o cuál es su responsabilidad en medio de esa estructura organizativa. Es decir, en qué parte de esa estructura él hace sus actividades. Cuando el personal del laboratorio sigue las políticas de calidad en su rutina,
en sus actividades diarias, entonces tiene un componente muy importante y es que al iniciar siempre un nuevo programa, se debe buscar aprobación de las jerarquías más altas. Profe, ¿qué quiere decir que yo debo buscar aprobación? Muy fácil, chicos. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo soy solamente analista. Entonces yo voy a iniciar mis corridas, yo llego, hago todo mi protocolo, analizo mis instrumentos, miro que mis instrumentos estén bien. Si quiere o si es posible, si la institución me lo permite y hay calibradores, entonces paso calibradores, miro que mi equipo, mi equipamiento está funcionando perfectamente y yo voy a empezar a mis actividades o labores diarias. Entonces debe haber una aprobación digamos, turno donde yo inicio mis actividades profesionales o mis labores o actividades laborales y debe haber una persona que me autorice en qué momento yo inicio o debe haber un sistema de aprobación donde a mí se me autorice que yo inicio, debe haber un sistema donde si a mí no me funciona el equipo, debe haber una aprobación por encima de mí que diga, hombre, usted no lo puede hacer, venga, vamos a buscar una solución. Entonces, para todo lo que nosotros hagamos a nivel laboral, debe haber una aprobación de otra persona o de otra jerarquía más alta. ¿Qué quiere decir? Que la dirección debe involucrarse en todo nivel y de manera suficiente para garantizar que todo lo que se está haciendo sea o tenga buen resultado. En este caso, cuando se implementa un sistema de gestión de la calidad, se determinan niveles con respecto a las actividades para hacer seguimiento. Entonces, de manera tal que en esas actividades o en ese seguimiento se incluye a todo el personal que toma decisiones, a todo personal que aprueba y que a todo personal que inclusive apoya. ¿Por qué? Porque si no se tiene, no se incluyen a todo el personal, pues no se va a tener un éxito en la implementación de ese sistema de gestión de la calidad. Y por último, se debe tener en cuenta ese compromiso y hacerle seguimiento de manera tal que ese compromiso pueda ser esto transmitido desde la alta dirección al resto del personal del laboratorio. Cuando hablamos de la planeación y hemos hablado de la organización, hemos hablado de la planificación, pues cuando hablamos de la planificación hay elementos que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de esos elementos que tenemos que tener en cuenta, vamos a hablar de elementos referidos a la estructura, es decir, a lo que nosotros tenemos dispuesto para poder llevar a cabo ese sistema o planificación de sistema de aseguramiento de la calidad. En este caso, vamos a hablar del itinerario de flujo de trabajo. ¿Qué es el itinerario de flujo de trabajo? Es la ruta que a mí me establecen para mis actividades. Es la ruta que se establece para llevar a cabo actividades en una institución. Entonces, yo acá les coloco una imagen donde nosotros vemos como un flujo de trabajo, pero ese flujo de trabajo es más que todo de laboratorio. Digamos que llega un paciente, a ese paciente se le va a hacer una fase preanalítica, entonces a ese paciente se le tiene que decir qué tiene que hacer, cómo tiene que prepararse, cuándo tiene que ir, en qué horarios tiene que ir. Ese paciente llega al laboratorio y se hace una toma de muestra, ¿cierto? A ese paciente se le hacen unas pruebas, se le toman, disculpen, entonces a ese paciente luego se le analizan, ¿cierto? Se le analizan los resultados. Entonces, es como, cuando yo hablo del flujo de trabajo, es como yo hago un flujo de trabajo de todas las actividades que se tienen que cumplir para llevar a cabo esa actividad. Entonces, llega el paciente, la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica, donde se interpreta el resultado y se le entrega. Entonces, todas las actividades que competen esta ruta. Entonces, cuando yo establezco todas las actividades que deben cumplirse para llevar a cabo esta actividad y entregar un resultado satisfactorio a ese paciente, entonces es cuando yo hago un itinerario de ese flujo de trabajo, es decir, establezco cuáles son los pasos a seguir o cuáles son las actividades a seguir para establecer ese flujo de trabajo. En ese caso, siempre que hablamos de un flujo de trabajo, decimos que es necesario elaborar organigramas. ¿Qué quiere decir? Organigramas completos y claros que lo que van a hacer es comunicarle a todas las personas esa estructura jerárquica o estructura organizativa de todos los miembros de la institución.
Entonces, por ejemplo, yo aquí, en esta figurita, yo les coloqué un organigrama, generalmente. Entonces, director del hospital, bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en un hospital. Entonces, el hospital tiene un laboratorio, ¿cierto? Entonces, el director, el hospital lógicamente tiene otros departamentos que no van a ser de la competencia de ustedes, chicos, pero que también debe tener un director, ¿cierto? Bueno, entonces ya eso se va por otro lado. Pero si yo me voy al laboratorio, entonces tengo que tener un director de calidad, tengo que tener unos analistas, ¿cierto? Debo tener personal o personas que debajo de esos analistas ayuden o estén en función de poder cumplir con esa planificación y esa distribución de las actividades. Cuando nosotros hablamos de esa distribución, organización y planeación, debemos saber que hay estrategias que se usan para esa planificación. ¿Cómo cuáles? ¿De qué dependen esas estrategias? Dependen de la función y de los factores de la situación del entorno en el cual se van a establecer. Por ejemplo, hay preguntas que son vitales para poder establecer esas estrategias. ¿Cómo cuáles? Primera pregunta, ¿qué prácticas de calidad ya están en uso en el laboratorio? Hombre, ¿yo cómo voy a establecer prácticas de calidad de cero si mi laboratorio ya tiene prácticas de calidad? Entonces yo voy y lo primero que hago es revisar qué de aseguramiento o qué de gestión de la calidad ya tiene mi laboratorio implementado. Puede ser y en qué nivel lo tienen implementado, ¿cierto? Entonces, cuando ya sé en qué nivel o qué prácticas de calidad o gestiones de calidad tiene mi laboratorio implementado, entonces me voy a analizar el nivel de conocimiento de esas personas, es decir, la capacidad, la competencia y las habilidades de esas personas que desarrollan esas actividades para poder esto cumplir con esas actividades del sistema de aseguramiento de la calidad. Luego, ¿qué recursos tendré disponibles? Pues dependiendo del nivel. Hombre, que en mi laboratorio ya hay unas actividades de calidad implementadas, entonces pueden ser, ojo, no necesariamente pueden ser menores los recursos que tengo que implementar o que tengo que establecer o, digamos, invertir en esas actividades. O posiblemente saldrá más caro, porque lo que hay no está bien establecido. Entonces, hay preguntas que establecen esas estrategias, de manera tal que todos los elementos del sistema de calidad deben incluirse en esa planificación. Nunca es posible implementar un sistema de aseguramiento de la calidad donde todas las partes del plan se hagan al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo normal es que cuando yo establezco un proyecto, un emprendimiento o un sistema de aseguramiento de la calidad o establezco un sistema de gestión de la calidad, tengo que establecer primero que las actividades se puedan hacer paso a paso, es decir, que sea algo progresivo. En el caso de la implementación de un sistema de calidad, eso implica que pueden haber cambios en el camino. Puede implicar que todo el personal no necesariamente esté motivado, que no solamente el personal esté bien, esté dispuesto y se me van a poder presentar problemas. En ese caso, yo voy a incluir estrategias que me ayuden no solamente a cumplir paso a paso con los objetivos de calidad, es decir, voy cumpliendo paso a paso con ciertas tareas o áreas prioritarias que me van a ayudar a cumplir poco a poco, progresivamente con esos objetivos. En ese caso, también tengo que tener estrategias para motivar mi personal, para mantener a mi personal con alta motivación, porque cuando vamos a hablar de un proyecto o un sistema de aseguramiento de la calidad, chicos, no se lo voy a negar, siempre hay momentos, como ustedes lo deben saber, que uno se desmotiva. Voy a hablarles de un proyecto que ustedes tienen en este momento y que ya están por cumplir. Cuando ustedes ingresaron a la universidad, chicos, su proyecto era ser microbiólogos y bioanalistas. En ese proyecto, ustedes saben que paso a paso, temporalmente, tienen que ir cumpliendo con un paso a paso. Primer semestre, materias de primer semestre, pasar las materias de primer semestre, y así sucesivamente, temporalmente van a ir esto, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, hasta cumplir. Entonces, en medio de esos proyectos temporales, en medio de esas actividades temporales, a uno se le presentan muchos baches. Que perdí una materia, que no pude tomar una materia, que no hubo cupo, que la tuve que cancelar. Entonces, a uno se le van presentando, digamos, retrasos que yo como personal, debo ser capaz de sobrellevar, debo ser capaz de solucionar.
Y no solamente debo ser capaz de solucionar, sino que en medio de ese trayecto, chicos, voy perdiendo motivación. Llegan momentos en los que, hombre, yo no sé por qué se me están presentando tantos problemas, o estoy perdiendo muchas materias, o estoy pasando las materias muy bajitas. Entonces, esa motivación se baja. Entonces, yo debo tener un sistema de aseguramiento que motive a que el personal nunca desfallezca. Entonces, en ese caso, cuando hacemos una planeación, una de las estrategias, ojo chicos, es establecer áreas prioritarias. ¿Qué quiere decir? Yo debo establecer áreas donde se identifiquen los mayores problemas que se puedan contener o las actividades a las cuales me debo enfocar de manera más importante y que yo pueda ir cumpliendo con objetivos. Es decir, yo debo colocar objetivos de calidad, no solamente que sean realistas y alcanzables, sino que a cada personal y a cada actividad le doy estableciendo objetivos que sean mensurables, es decir, medibles y realistas, es decir, que los puedan cumplir en un tiempo corto o mediano para poder cumplir con los objetivos de la calidad o de ese sistema de gestión de la calidad. Dentro de esas actividades, pues van a haber factores, siempre se van a presentar que están fuera de control. Inclusive están fuera del control del laboratorio, pero yo como laboratorio, como institución, debo tener actividades o estrategias que me ayuden a cómo cumplir con ellos, así yo no como laboratorio los pueda hacer. Entonces debo tener unos pares, debo tener otras empresas que me presten ese servicio que yo no puedo complementar a ese sistema de aseguramiento de calidad. Inclusive debo hacer de esas actividades externas que yo pueda cumplir, que deba tener indicadores para yo poder hacer seguimiento de esas actividades externas. Entonces, en ese caso, cuando yo identifico cuáles son esas áreas prioritarias o que me van a causar mayor problema o en las cuales requiero mayor esfuerzo, yo debo reconocerlos y debo pasar a factores que sean posibles de abordar y que sean vitales para que se pueda llevar a cabo ese establecimiento del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir? Que debo buscar la forma de poder controlar esos diferentes retrasos o problemas. Debo buscar la forma de solucionarlos y controlarlos y establecerlos. Entonces, siempre, como dice acá al final, chicos, abogando porque sean procesos con calidad. Hombre, que a veces no los podemos cumplir al 100% de la calidad, pero buscamos que tenga una calidad mínima y vamos mejorando. Y a eso le llamamos mejoramiento continuo. Cuando nosotros hablamos, chicos, de la planeación y hemos hablado de las estrategias, de la organización, del compromiso, vamos a hablar en qué momento ya tenemos esa planeación y cómo la elaboramos. Entonces, para planear o elaborar esa planificación, el primer paso, chicos, es analizar y conocer qué es lo que hay. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer qué es lo que hay. Ah, es que estamos empezando de cero. Mejor, porque usted va a iniciar desde cero y va a planificar todo lo que necesita para establecer su sistema de gestión de calidad desde cero. Ah, pero resulta que la mayoría de ustedes van a llegar a instituciones que no necesariamente tienen un sistema de gestión de la calidad o aseguramiento de la calidad, pero que ya tienen actividades. Esas actividades yo debo tener o debo ser consciente de qué es lo que hay, para yo poder partir de lo que hay, mejorar lo que hay, anular lo que hay, reemplazar lo que hay o simplemente innovar lo que hay. Entonces, cuando yo reconozco lo que hay, prácticas actuales, entonces es una forma útil de lograrlo y eso quiere decir que una de las estrategias que puedo utilizar es hacer un análisis de brechas. Yo no sé si ustedes chicos saben lo que es un análisis de brechas, pero cuando yo estoy haciendo la elaboración de una planificación, yo hago un análisis de brechas. ¿Qué es un análisis de brechas? Es analizar qué me hace falta. Cuando yo hago un análisis de brechas, chicos, entonces yo utilizo o hago una buena lista de comprobación de lo que necesito para cumplir con ese sistema de gestión de la calidad y en esa lista de comprobación miro cómo evaluar esas prácticas que me van a llevar en concreto a poder establecer ese sistema de gestión. Cuando ya tengo una buena lista de las prácticas o actividades o procesos que necesito cumplir, entonces identifico en cuáles de esas actividades yo tengo huecos, tengo brechas, tengo, yo diría, lags, espacios, donde no puedo tener esas prácticas y que me pide que yo debo eliminar esas brechas.
¿Qué significa un análisis de brechas en un ejemplo, por ejemplo, de ustedes? Hombre, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, chicos, y siempre lo hago. Yo soy bioanalista, me estoy graduando. Y así como yo me estoy graduando con mis compañeros que van a ser pares, ¿cierto? Pares. Que en determinado momento vamos a hacer competencia, porque vamos a competir por convocatorias de trabajos, vamos a competir por emprendimiento, vamos a hacer, entonces en determinados momentos siempre vamos a tener una competencia con esos pares académicos. Que ojo chicos, entre más sana, más neutra, más independiente sea esa competencia, mucho mejor y mucho mejores resultados se obtienen. Pero digamos que yo soy bioanalista y me estoy graduando con otras 20 personas. Cuando yo voy a pasar mi hoja de vida como bioanalista, yo, como voy a competir con personas, como ya lo vimos, en formación homogénea, muy similar a la mía, yo debo tener habilidades y competencias desarrolladas que hagan que mi hoja de vida se resalte o que en medio de esas 20 personas que están compitiendo por un trabajo conmigo, mi hoja de vida se resalte y tenga mayor capacidad de ser recibida. Entonces, ¿qué hago yo como profesional o que ya estoy a punto de graduarme cuando quiero decir, hombre, voy a entrar al mercado laboral y voy a competir, ¿cierto? Por una convocatoria, por un puesto, por una llamada, por lo que voy a competir. Entonces, digamos, yo soy bioanalista y quiero mirar, hombre, yo soy microbiólogo, listo, lo pongo dentro de la lista. Ya me gradué, lo pongo dentro de la lista. ¿Qué habilidades externas yo como microbiólogo tengo? ¿Sé inglés? Entonces lo pongo a saber inglés. ¿Manejo sistemas operativos? ¿En qué nivel? Entonces, Word en nivel alto, PowerPoint en nivel alto. ¿Qué programo? Yo sé programar en MATLAB, en PowerPoint, en LabVIEW, en PowerPoint, discúlpenme, en Excel, en R. ¿Qué software estadístico yo sé manejar? R, StackGraphics, Origin, SSD, ¿cierto? El programa que yo sepa manejar. Hago una lista de todo lo que yo debo tener en mi conocer o en mi bagaje de formación y voy a analizar qué me hace falta. Hombre, que yo manejo Excel, pero no lo manejo de manera avanzada. Entonces, eso me puede dar a mí mayor capacidad de competir. Hombre, entonces en mi análisis de brechas estoy reconociendo que tengo una brecha en el manejo del Excel. Sé manejar Excel de manera básica, pero no sé manejarlo de manera avanzada. Y eso me puede dar ventajas competitivas. Entonces, cuando yo estoy haciendo la planeación y elaboración de un sistema de gestión de la calidad, hago brechas. Hombre, ¿qué nos hace falta en el laboratorio para llegar y cumplir con ese sistema de gestión? Hombre, que me hace falta capacitar a los analistas. Entonces, busco cómo eliminar esas brechas. ¿Quedó claro, chicos, qué es un análisis de brechas? Es una elaboración, una lista de tareas o de actividades que debo cumplir para establecer prioridades y poderlas cumplir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, como ya hablamos, dime, Doris. No, sí, profe. Perfecto, gracias, Doris. En ese caso ya hemos hablado de estrategias como el análisis de brechas y se los puso y yo siempre se los he colocado a ustedes chicos que ya van tan alto, ¿cierto? Ustedes ya muchos están haciendo prácticas porque también yo cuando me voy a graduar y voy a ser profesional, yo también debo hacer un análisis de brechas de mi hoja de vida, de lo que yo puedo ofrecer, ¿cierto? De lo que con lo cual yo voy a competir. Entonces, como ya hemos hablado de esas estrategias, vamos a hablar de que ya tenemos la planificación. Ya hemos planificado los objetivos de la calidad, las actividades con las cuales voy a cumplir ese programa de aseguramiento de la calidad. Entonces, en medio de esa planificación está el proceso de desarrollo o elaboración de ese sistema de gestión. Cuando nosotros estamos elaborando un sistema o estamos desarrollando un sistema de aseguramiento de la calidad, hay problemas que se identifican en los laboratorios con mayor frecuencia, ¿cierto? En los análisis de brechas que se hacen como son. Por ejemplo, solicitud de análisis. Ustedes me dirán, profe, pero ¿cuáles son los problemas? Resulta que muchos de los laboratorios, sus clientes, sus grandes clientes son médicos, ¿cierto? Son médicos que, por ejemplo, mandan a hacer los análisis de sus pacientes en ese laboratorio. Entonces, cuando yo tengo un médico y en ese médico me hace la solicitud, yo debo tener una comunicación o debo tener una forma de establecerle a ese médico cómo me debe hacer las solicitudes. Hombre, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que él me mande, pues yo voy a hacer una corrida analítica.
De acuerdo a lo que él necesite mirar en ese paciente, pues yo voy a hacer unos análisis en ese paciente. Hombre, entonces si él a mí no me establece lo que él necesita claramente, voy a tener problemas porque él no me está estableciendo ni me está comunicando claramente lo que él necesita. Entonces yo me puedo equivocar y eso es pérdida tanto para el médico como para el paciente como para mi institución. Entonces, se pueden presentar laboratorios y siempre que se hacen análisis de brecha en un laboratorio de diagnóstico clínico o médico, entonces tenemos, por ejemplo, unos muy frecuentes, como por ejemplo, la solicitud de análisis que se van a hacer, que se van a correr, la gestión de las muestras, por ejemplo, cómo se toma la muestra, cómo se almacena, cómo se transporta, cómo se hace para que esa muestra esté bien preservada hasta que llegue a la parte analítica. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la gestión de las muestras, yo siempre he sido muy allegada a utilizar ejemplos. Yo quiero recordarles que cuando estábamos en la pandemia, inicios de la pandemia, se notó que hubo muy poca gestión de muestras, que hubo muestras de pacientes que no se sabían, que no eran bien etiquetadas. Entonces, cuando yo hablo de la gestión de las muestras, estoy hablando de que debo tener en mi estrategia de análisis de brechas, debo tener todos esos posibles problemas que se pueden presentar y saber que yo los puedo solucionar. ¿Cómo? Capacitando al personal, cómo instruyendo bien el personal, cómo comunicándome bien con el personal. Entonces, hay otros problemas, como por ejemplo tener personal no competente, como por ejemplo no tener controles de calidad adecuados, como por ejemplo no tener un buen proceso analítico, como por ejemplo no tener registro y notificación de los resultados, como por ejemplo no tener gestión de los reactivos y de los equipos, como por ejemplo son problemas que se han identificado mucho a nivel general en los laboratorios clínicos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo encuentre no solamente debe ser escrito, debe ser documentado, como les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, todo lo que está en un sistema de aseguramiento de calidad debe ser documentado. No quiere decir que todo tenga que aparecer en un papel, pero sí debe haber un registro, ya sea por un sistema de gestión, ya sea por un sistema de quejas, sugerencias, ¿cierto? Ya sea por comunicaciones. Debe haber una documentación donde ese proceso esté establecido, donde se aclare el proceso, donde se aclaren los procedimientos que se hicieron para solucionarlos y debe tener componentes como, por ejemplo, cumplir con objetivos y tareas que se deben desarrollar, debe tener muy claras las responsabilidades, debe tener un calendario, quiere decir una fecha inicial y una fecha final, que es lo que nosotros le llamamos temporalidad. Debe tener un presupuesto no solamente financiero, monetario, sino debe tener recursos establecidos, por ejemplo, personal, equipamiento, infraestructura, debe tener un seguimiento, como ya lo habíamos dicho, para llevar a cabo o saber en qué estado está el progreso de la implementación de ese sistema de gestión. Entonces, digamos que ya estamos en el proceso del sistema de gestión. Entonces, vamos a iniciar la implementación de ese sistema de gestión de la calidad o de aseguramiento de la calidad. Ya lo tenemos redactado, ya hemos acordado una planificación, entonces debemos empezar a implementarlo. Entonces lo primero que yo debo al inicio es establecer un compromiso. Ese compromiso debe ayudarme a encontrar o enfocarme en los objetivos establecidos. Debo tener un desarrollo de esa implementación por etapas, de acuerdo, como habíamos dicho, las más prioritarias. Eso quiere decir que yo ejecuto las principales, las más básicas, las prioritarias, para luego ir subiendo en complejidad. Debo determinar los recursos que deben ser suficientes o limitados. Cuando mis recursos no son suficientes y son limitados, que eso ocurre muy comúnmente, yo debo elegir actividades que se pueden cumplir con esos recursos e ir buscando estrategias para buscar la disponibilidad de más recursos más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir recursos limitados? Hombre, que hay muchas actividades, pero que no necesariamente puedo hacerlas todas porque no tengo los recursos necesarios para hacerlas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo ir cumpliendo con esas actividades y como mis recursos son limitados, debo ir mirando a qué actividades puedo colocarle, eh, impulsarle o meterle dinero. Puedo meterle personal, puedo meterle equipamiento para que cumpla con un pedazo que es importante y que es posiblemente esas actividades me promocionen, me potencialicen las otras actividades. Entonces yo debo tener recursos suficientes, si no limitados. Cuando los tengo limitados, debo saber qué debo hacer primero, qué debo hacer después.
Eso quiere decir que debo distribuir las actividades de una manera más organizada y debo tener un compromiso del personal. ¿Qué quiere decir? Debo ser capaz de comunicarlo, debo tener personal formado, debo tener capacitaciones del personal y que ellos puedan cumplir los objetivos que cada persona tiene. En este caso, nosotros siempre a nivel académico hemos utilizado algo que nosotros llamamos el cronograma, es decir, donde establecemos el tiempo, tanto inicial como final de las actividades y establecemos objetivos para cada una de esas actividades. Entonces, este cronograma, se lo voy a presentar, es lo que nosotros conocemos como la estrategia temporal del desarrollo e implementación de cualquier proyecto, cualquier planificación o cualquier sistema de aseguramiento de la calidad. Este cronograma que nosotros utilizamos se llama gráfico de Gantt. Este gráfico de Gantt es una de las herramientas más útiles y más usadas para representar, chicos, visualmente el calendario estipulado. ¿Qué quiere decir? Ah, muy bien, yo establezco las actividades, ¿cierto? Y en las actividades establezco temporalmente cuáles son prioritarias y cuáles no. Entonces establezco por mayor prioridad, coloco las primeras y a medida que voy cumpliendo con las primeras, voy a cumplir con las últimas. Entonces les voy colocando temporalidad. Ah, que a esta actividad necesito 2 meses. En esta actividad, entonces voy a utilizar 2 meses y luego cuando ya esté terminando esta, puedo ir implementando la segunda actividad. Para ella necesito otras 2 semanas y así sucesivamente. A esto es lo que nosotros conocemos como diagrama de Gantt o lo que nosotros generalmente llamamos el cronograma. Entonces, cuando hemos establecido, chicos, voy a mirar, chicos, cuánto me hace falta porque no quiero demorarlos tanto, ¿cierto? Discúlpenme ustedes. Si no, seguimos en la otra clase, ¿sí? Para que ustedes puedan descansar. Cuando nosotros hablamos de esa implementación, chicos, hablamos de que hay elementos de seguimiento en los cuales nosotros podemos hacer evaluación de esa implementación. ¿Qué significa tener elementos de seguimiento? Significa tener la capacidad de comprobar la efectividad de cada una de esas actividades o de esas partes del sistema que me aseguran que funciona correctamente. Entonces, cuando yo hago un seguimiento, yo debo crear un programa de ese seguimiento. Debo tener un responsable para cada etapa del proceso. Debo tener generalmente el director de calidad siempre será el responsable de hacer ese seguimiento en primera instancia, ¿cierto? Pero cada persona podrá tener actividades de responsabilidad y debe tener forma de elaborar ese seguimiento. Para ese seguimiento, entonces, elaboramos indicadores. ¿Qué indicadores? Los indicadores son muy utilizados en los sistemas de aseguramiento de la calidad. Los indicadores, chicos, son aquellos indicadores aquellas, digamos, herramientas cuantitativas, ya sean relativas o absolutas, que me ayudan a mirar cómo está mi actividad. Entonces, yo debo elaborar indicadores utilizando las políticas de la calidad del laboratorio. Y estos indicadores deben ser objetos de seguimiento a lo largo del tiempo del desarrollo del sistema de aseguramiento. Debo crear un sistema para ese proceso de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Debo no solamente establecer cómo lo voy a evaluar, sino debo establecer con qué frecuencia lo voy a hacer. Debo decidir cómo voy a gestionar esas evaluaciones. Hombre, que yo establecí un indicador y ese indicador no es bueno, entonces yo debo saber cada cuánto lo voy a evaluar, lo voy a valorar y cómo voy a gestionar esas malas indicaciones si es que esa indicación no me dio un buen resultado. Debo realizar auditorías internas. ¿Qué quiere decir una auditoría interna? Yo mismo voy o establezco otra persona independiente a mí que evalúe cómo está haciendo mi proceso, si está siendo eficaz o no. Y esas auditorías debe ser seguidas de una revisión por la dirección, debe ser algo comunicado a la dirección, que son elementos constituyentes de cualquier seguimiento de cumplimiento. Yo, por ejemplo, les voy a establecer, chicos, una pregunta, ¿ya vieron cómo establecer indicadores con los profesores Carlos y la profesora Claudia? ¿Ya vieron cómo establecer un indicador? ¿O todavía no lo han visto? Profe, yo creo que no, yo no recuerdo bien. Bueno, muy bien, Tulio. Gracias por la respuesta. Entonces yo les voy a hablar más o menos de manera muy superficial cómo se establece un indicador. Por ejemplo, yo les voy a hablar cómo normalmente nosotros como clientes establecemos, ayudamos a hacer un seguimiento. Ustedes alguna vez han ido a un banco, ¿cierto que sí? O han ido, por ejemplo, a una parte financiera.
Y ustedes van y los atienden, y siempre que los atienden les dicen, mire, aquí hay unos botoncitos que pueden ser un numerito de 1 a 5 para que me evalúe cómo lo atendí. O usted vaya y ve la carita feliz, la carita triste, la carita llorona, y usted me dice cómo lo atendí, y de acuerdo a eso usted me evalúa. ¿Estamos de acuerdo si lo han visto o no lo han visto? Inclusive no solamente en la parte financiera, sino en cualquier institución, en una empresa de seguros, de viajes, siempre va a haber una forma de evaluar cómo me atendieron a mí, cómo fue ese proceso, si yo me sentí bien atendida. Y eso se llama satisfacción al cliente. ¿Lo han visto o no lo han visto, chicos? Sí, profe. Excelente. Entonces resulta que ustedes marcaron carita triste y llegó otra persona y marcó carita feliz y llegó otra persona y marcó carita horrible. Entonces, digamos que yo atendí 100 clientes y de esos 100 clientes, 50 me dijeron que estaba bien y el resto me dijeron que estaba mal. Entonces, eso es un indicador. Hombre, de 100 clientes, ¿cuántos clientes quedaron satisfechos? Eso se llama indicador de satisfacción. Pero de esos clientes, ¿cuántos quedaron insatisfechos? Entonces, yo hago un indicador que me establece mis clientes cómo se están sintiendo. Si están sintiéndose bien atendidos, si no se están sintiendo bien atendidos, yo le hago un seguimiento. ¿Cada cuánto lo voy a medir? Que cuando a mí me atienden, cada vez que yo atiendo a un cliente, esa es la frecuencia de medición. Entonces, cuando yo tengo esa frecuencia de emisión, entonces diariamente o semanalmente yo reviso cómo fue la atención al cliente, cómo se encontró la satisfacción de mis clientes con respecto a las actividades que yo genero en mi empresa. Entonces, si mis clientes se encontraron satisfechos, voilà, listo, entonces le vamos a seguir haciendo seguimiento. Pero resulta que no, que tengo un 80% de insatisfacción. Entonces, yo tengo que mirar cómo decido gestionar ese seguimiento. ¿Quedó claro, chicos, cómo se establece de manera somera un indicador? ¿O no? Sí, profe. Perfecto, gracias, Sí, Doris. profe. Entonces, cuando yo establezco esos indicadores, establezco una herramienta de evaluación y seguimiento. Entonces, en todas las instituciones debemos tener auditorías internas que deben ser llevadas a cabo en intervalos periódicos. Cuando yo, por ejemplo, soy un analista y digamos, hombre, yo hago bioanálisis y entonces en ese bioanálisis estoy haciendo coagulometría. Entonces yo estoy haciendo coagulometría, entonces periódicamente debe haber otra persona que tenga competencias muy similares a mí, pero que no sea la involucrada en hacer lo que yo hago, que venga y me audite, venga y mire yo cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy llevando a cabo y me dé instrucciones de cómo vio esa evaluación, cómo vio que yo estaba trabajando, si ve que yo necesito mejorar algunas cosas, si ve que yo necesito capacitación. A eso le llamamos auditorías internas. Una persona que sea capaz de evaluar mis actividades, pero que sea totalmente independiente de mí, que me diga qué debo mejorar, qué no debo mejorar, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Entonces, esas auditorías internas deben llevarse a cabo en intervalos periódicos y son útiles para evaluar y cumplir con lo que la norma 15189 nos pide. ¿Qué quiere decir? Las revisiones por la dirección son un componente especialmente valioso para hacer procesos de seguimiento. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, estas auditorías internas están exigidas por la norma, ¿cierto? Sí, normalmente cuando nosotros nos estamos diseñando o planeando un sistema de gestión, debemos tener auditorías internas. ¿Qué quiere decir, Tulio? Quiere decir que en tu laboratorio hay diferentes procesos, pero tú no haces todos los procesos, tú haces uno, ¿cierto? Entonces, ese proceso que tú haces debe haber otra persona, ojo, capacitada como auditor interno, porque esas personas se capacitan, que sea capaz de evaluar lo que tú haces. ¿Sí me entiendes? Y entonces esa persona periódicamente va a ir y se va a parar al lado tuyo y va a decir, venga, hermano, vamos a mirar cómo lo está haciendo usted, ¿cierto? Vamos a mirar qué estamos haciendo. Entonces yo simplemente voy a ser espectador y usted me va a mostrar cómo trabaja, qué hace, cómo lo está evaluando y yo voy a llenar un formato en el cual voy a decir qué creo que debe mejorar, qué creo que está haciendo bien, qué creo que está haciendo mal y cómo creo yo que usted lo puede mejorar. ¿Estamos de acuerdo, Tulio? Sí, profe. Pero esas personitas deben tener una capacitación que se llama auditor interno.
y debe estar esa auditoría bajo una norma. Ah, que Tulio, tú eres auditor interno de la norma 17025. Ah, que tú eres auditor de la 17034. Ah, no, que yo soy auditor de la 15189. Entonces, yo debo ser auditor capacitado. Profe, ¿cuánto se demora una persona en capacitarse como auditor interno? Muy fácil. Si se dispone a hacerlo de forma rápida, que le ponga 4 días, 8 horas al día, lo hace. Es decir, es una capacitación rápida, pero que debo tener una certificación de que yo puedo auditar. Y no solamente que puedo auditar, sino que puedo auditar el proceso que voy a evaluar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Chicos, entonces, como prometido es deuda, ¿cierto? No creo que alcance a terminar todo el tema. Lo terminamos la próxima clase. Esto no va a ser evaluado, lógicamente, porque lo están viendo hasta hoy. Pero sí voy a dejar entonces el video hasta acá. Tulio, creo yo que eres tú el que debe interrumpir el video para que lo interrumpas ahorita que terminemos la clase, ¿cierto? Entonces, les pido el favor, chicos, de que entonces dejemos el tema aquí. En la próxima clase seguimos exactamente en este mismo tema y continuamos con el otro tema. No se preocupen, todo se puede cumplir, ¿listo? Entonces, vamos a dejar aquí la clase para que ustedes puedan descansar 10 minutos de aquí a las 2.